Vive Radio. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Estás entrando en el espacio-tiempo. Lo que estás a punto de escuchar te cambiará. Prepara tu mente y tus sentidos para hacer de este momento algo especial. Bienvenido a Ser, Saber y Hacer, donde unimos la ciencia, el desarrollo personal y espiritual para estar al tanto y crecer. Queda con ustedes la voz de este programa, coach, locutor y formador en desarrollo personal, Odiseo de Ítaca. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a Hacer, Saber y Hacer, emisión semanal. Te saluda Odiseo de Ítaca. Estamos en Semana Santa, es una época muy especial para pues todos los afectos a la religión católica, todos estos seguidores, y aunque no sean seguidores, pues ya las vacaciones también están programadas como Semana Santa. Entonces es una fecha que nos marca significativamente pues aquí en México, hablando desde México, y yo podría decir que a los latinos en general. Entonces, es el cuarto programa que realizo con respecto a este tema, hablar de esta figura emblemática, esta figura tan importante de nuestra era, tan es así que, bueno, se cataloga como antes de Cristo, después de Cristo, aunque hablar de Jesús o Yeshua, dicen que como 200 o 300 años después fue cuando se empezó a mencionar como Cristo, ¿no? Obviamente cuando él existió, cuando él pisó la tierra, no se le decía el Cristo. Entonces se le vinculó a esta palabra que quiere decir el ungido con aceite, que era un distintivo con el cual nombraban a los reyes, y como era considerado dentro de las profecías como el profeta rey de los judíos, pues entonces se le empezó a nombrar con este, pues cómo se puede decir, este nombramiento, el Cristo. Y bueno, pues presento a mi panel, al gran panel que tenemos el día de hoy. Hoy va a ser, tenemos amplitud, vamos a estar un tiempo considerable hablando de este tema, y voy a empezar con León de Vivar, que está por vía Zoom, no pudo estar presencial, pero bueno, está. Y ahora en estos tiempos que es muy fácil el conectar. ¿Cómo estás, Leo? Te doy la bienvenida y me gustaría que te presentaras para que digas qué es lo que haces y por qué sabes tanto de este tema. Hola, Odiseo, muchas gracias, antes que nada, por la invitación. Saludo a mis compañeros panelistas y a tu auditorio, muchas gracias. Pues mi camino empezó hace 35 años, investigando temas que iban más allá del corral temporal moral al que las religiones nos sujetan, pero que en verdad mantienen dentro de ese corral temporal moral a millones de personas que viven una vida materialista, sencilla en términos esotéricos y espirituales, sin interés alguno de brincarse el corral, y que funcionan. Las religiones, si se llevan a cabo de corazón, con autenticidad y congruencia, funcionan, mantienen
realmente una vida ética. Entonces yo me salté el corral y empecé a investigar porque me llamaba muchísimo la atención esta figura de Jesús el Cristo, Jesucristo, Yeshua ben Adonai, Yeshua ben Yosef, como le quieran llamar, y leyendo los apócrifos, en libros ocultos. Mi colección de libros sobre Jesucristo es increíble, es maravillosa. Desde lo que Edgar Cayce dijo sobre Jesucristo hasta los años perdidos de él, los secretos en la sábana santa, todos los apócrifos, los hechos apócrifos de los apóstoles, etcétera, que complementan el mensaje, y no nada más eso, lo que los extraterrestres han dicho sobre este personaje. Y entonces, bueno, me clavé en muchísimos temas, no nada más sobre esta figura principal, el eje central, que inclusive he llegado a relacionar con Quetzalcóatl, el primero, porque hubo 4, y en fin, me clavé en la mexicanidad, en la investigación sobre extraterrestres, exopolítica, que es lo que va más allá de la política, la historia actual, pero en términos de la conspiración mundial, la pandemia, todo lo relacionado con la historia extraterrestre y la Tierra, la historia oculta de la Tierra, etcétera, etcétera. Entonces escribí ya 2 libros, doy cursos al respecto, tengo mi revista cibernética Exopolítica, y ya, pues ahí vamos, como tú, divulgando la verdad, lo que consideramos la verdad, haciendo sinergia con todos, como los caminos de tus panelistas y toda la banda que está tratando de ayudar al despertar de la conciencia. Pues bienvenido, Leo, bienvenido a Hacer, Saber y Hacer una vez más. Estamos agradecidos de que hayas aceptado esta participación en este panel que pretende ser una mesa redonda. Espero no se torne mesa de debate porque hay mucho que debatir, pero bueno, nunca ha sucedido. Y gracias, quiero pedir disculpas por las fechas, no pude estar ahí, pero aquí estamos con ustedes. Es lo importante, y ahora precisamente de lo bueno que ha quedado de todo esto, pues es de que el acceso en la comunicación se ha hecho más, valga la redundancia, más fácil, más accesible, ¿verdad? Comunicarse por estos medios. Y aquí a mi izquierda, pues está Yakun. ¿Cómo estás? Nos conocimos curiosamente en otro ámbito que no tiene nada que ver con esto, pero desde que nos conocimos empezamos a hablar de estos temas, que fue lo que... Y curiosamente yo le dije ahorita a Yakun, te vas a presentar tú, porque es el que me consta que ha tomado cantidad de cursos impresionante y que tiene certificaciones, y por ti conocí lo de la biodescodificación en esos años, que era la primera vez que lo escuchaba. Se fue a España, estuvo por allá con su centro dando terapias, dando cursos, y ya regresó y está por acá. Pues qué gustazo, Odiseo. Además que me hiciste entrevistas cuando yo estaba en Bruselas, así como está nuestro compañero Leo online, pues así estuve yo también hace algunos años con ustedes, y habíamos quedado en ese entonces que iba a venir aquí presencialmente, y ahora mira, se cumplió. Se cumplió. Precisamente, y sí, y nos conocimos en el ámbito de la acrobacia, de todas las técnicas circenses hace 10 o 12, no sé cuántos años, antes de que yo me convirtiera en Yakun, porque estaba exactamente en la transición. Entonces me hago llamar Yakun Cristo, que es como fue parte de mis iniciaciones, y precisamente me pongo ese nombre para saber qué es el Cristo. O sea, yo no tenía ni idea, yo lo tenía muy vinculado, el Cristo, con el cristianismo y la cuestión religiosa, y con el tiempo se me empezó a mostrar lo que posiblemente realmente significa esa palabra, y que no tiene que ver con una persona, sino es una acción, un nivel de conciencia, algo con referente a ello. Y que bueno, yo tengo muchos años estudiando diferentes áreas terapéuticas, tanto como bien lo mencionaste, biodescodificación, temas de sexualidad nutritiva, meditaciones activas, cuestiones de tarot evolutivo, temas de habilidades extrasensoriales y bueno, varias áreas con referente a eso. Pero le he dado mi propio toque, que yo creo que cada uno de los que estamos aquí hablamos de este tema, pero cada uno con nuestro toque y nuestra propia esencia. Y además, realmente en este juego de ilusión de la Matrix, pues cada uno tiene su propia ilusión, ¿no? Entonces, aquí lo conveniente creo yo que es lo que nos funciona a cada uno de nosotros para nuestra propia experiencia de conciencia, y que mientras que sigamos aquí va a seguir compartiendo con todas las personas que se permitan recibir los mensajes y que lo puedan utilizar a su favor en la vida. Y pues muchísimas gracias de estar otra vez aquí. Gracias a ti también, y bienvenido a Hacer, Saber y Hacer.
presencial. Presencial, ahora sí, con cuerpo. Ahora sí, en cuerpo, porque, bueno, tuvimos esa oportunidad, pero fue online. Y lo dijiste muy claro. Aquí lo importante también hablar, y creo que tiene como un plus, un peso, pues que vale un poquito más desde mi perspectiva, la experiencia personal. No tanto de tradiciones, de datos, sino en mi experiencia personal, y yo creo que eso tiene mucho valor. Y también se encuentra aquí a mi derecha Martín Domani, que precisamente ha intervenido, ya este es el tercer programa sobre este tema, porque pues tiene una gran experiencia con este tema. Muchas gracias, y gracias por la invitación, y un saludo a todos. Y bueno, pues yo soy Martín Domani, facilito el curso de milagros, sobre todo creo que la labor más destacada es lo que se hace en los reclusorios a través de una asociación que se llama Proyecto Luz. Y bueno, pues sí, por supuesto que somos seguidores también de la figura del Maestro Jesús, del Cristo, hombre luz, nuestro gran Señor Jesús, en fin, hay muchas maneras de llamarle, ¿verdad? Y seguimos ahí en su búsqueda y en su encuentro. Hace un año precisamente comentabas que tú habías estado en Jerusalén. Ajá, sí. Que habías hecho este viaje. Sí, qué hermoso. Sí, claro. Sí, a todos los lugares donde no sé si lo comentábamos, que todo está bajo tierra, ¿no? Cuando llegas, no sé, la primera vez tienes ideas distintas, pero todo está en catacumbas, todo está abajo, ¿no? La Jerusalén antigua está como 10 metros o 20 bajo la de ahora. Entonces tú llegas ahora y Jerusalén es un mercado, lo que se conoce como Jerusalén antiguo, o entre, ¿cómo se dice?, murallas, es un mercado inmenso, es un mercado, con algunas iglesias, algo que digamos que puedes ver, excepto una calzada que lograron, pues sí, arqueólogos abrir, donde se ven algunas columnas que sí pudo haber sido por ahí donde hace 2000 años había acceso, ¿no? Pero está abajo también, son partes que están abajo. Entonces todo está encriptado en realidad, ¿no? Y lo que tienes que hacer es ir descubriendo códigos. Y por otro lado es bien interesante porque no es Walt Disney, ¿no? No es cuando tú vas ahí, la maravilla es que no hay grandes colas, no hay grandes, yo no sé, aparato mercadológico del tema, ¿no? Sí. Y también tiene que ver por la cantidad de religiones que se han dado y que tienen que haber, yo me imagino que un respeto muy fuerte entre ellas, inclusive dentro de la misma Iglesia Católica, por ejemplo, no siempre se custodian los templos por la misma institución, sino de repente, por ejemplo, un día, yo recuerdo, por ejemplo, Belén, la iglesia, la principal, creo que un día es de franciscanos y al otro día te encuentras otras organizaciones dentro de la misma iglesia que lo custodian otros días, por ejemplo. Entonces eso ha hecho, yo creo que se guarde un respeto necesario a la hora de que te encuentras con el lugar y que no creas que te encuentras Jesús es María, así, ¿no? Como para que te tomes la foto y eso, afortunadamente no. Y es parte del ir descubriéndolo, ¿no? Pues mira, dijiste algo bien interesante, Jacum, de la Matrix, o esta simulación de las cosas, o esta realidad, porque realidad es muy diferente a verdad. Sí. ¿No? Entonces, realidad nos venden. Ahorita lo estamos viendo con esta situación bélica, en donde algunos ya lo sabían, pero otros se están enterando que pues Estados Unidos controlaba los medios de comunicación, se autorizaba qué se decía y qué no se decía, por lo cual te venden una realidad. En este caso, la religión católica nos ha vendido una realidad. Mientras no tengamos esa experiencia, ese contacto, vamos a seguir fielmente esa realidad, más no quiere decir que sea la verdad, y va a diferir pues de persona en persona la verdad, ¿no? Por eso es muy vasto y a la vez muy complicado hablar de este personaje, pero que en lugar de que pierda importancia, yo creo que gana importancia, ¿no? Por ejemplo, los de metafísica lo consideran un maestro ascendido de la llama blanca y bueno, es todo un rollo. Pero quiero escuchar a Leo, te queremos escuchar, Leo, porque él trae esta información en cuanto a los extraterrestres y la Federación Galáctica,
que algunos se han dado a investigar, algunos contactados y todos estos grupos, pues lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Que también puede ser interesante y que no es tan común hablarlo y se sale del contexto en que estamos acostumbrados a hablar de Jesús. Entonces te dejo, Leo, para que nos platiques un poco sobre esto. Ok, gracias. Pues sí, hay contactados como Corey Goode, el recién célebre contactado con la Hermandad Blanca Intraterrestre del planeta y con seres tipo aviar y otros tipos de seres, que fue miembro del programa espacial secreto y ha sido una especie de canal entre ellos y la humanidad, con mensajes frescos recientes sobre el conflicto entre el estado profundo y la alianza de la Tierra, entre este estado profundo, cabal o iluminismo luciferino de las élites, contra la alianza de la Tierra, que es devota en el mundo occidental de Jesucristo, por cierto. En el mundo oriental son budistas, pero de verdad budistas. Es decir, los generales almirantes y miembros de la inteligencia internacional que se hartaron de los Illuminati y se aliaron para combatirlos de manera secreta para no asustar, agredir o llevarse entre las patas a la humanidad. Esta guerra oculta, estos generales de Oriente pues siguen sus religiones con devoción, como los de Occidente, con devoción, y son devotos de Jesucristo, y eso dice mucho. Ahora, Corey Goode, ¿qué decía? Decía que los extraterrestres le dijeron que el espíritu que habitó en Cristo era el logos de la galaxia, el espíritu esencial del cosmos, así literal, que encarnó en un hombre de carne y hueso, en fusión con un hombre sagrado que regresó para servir. ¿A qué? Más nos los explica todavía más profundo Sixto Paz Wells, el contactado peruano. A él le dijeron que alguien que había sido Rama, un patriarca planetario que estuvo entre la edad lemuriana y la edad atlante, y que guió a tribus de las civilizaciones valquíricas huyendo de una guerra civil hacia la India, donde quedó lo mejor de Lemuria, y se fusionaron, y en la edad atlante se convirtió en lo que yo llamo Indo-Ario-Lemuria. Ese patriarca planetario que guió y fundó esta civilización que estuvo a la par de los atlantes en la cuarta edad, el cuarto sol, fue el espíritu que luego habitó en Buda, ¿ok? Y después fue señor del mundo, es decir, se sentó en el trono de Shambhala, la capital del reino de Agartha, del mundo intraterrestre, de la Hermandad Blanca Intraterrestre, física, tridimensional del planeta. Se sentó durante siglos, como hoy está sentado el Preste Juan, dicen, pero se sentó y regresó para servir como vehículo o cáliz del espíritu del Cristo cósmico. Y se fusionaron el Cristo cósmico, la segunda persona de la Trinidad, o el Logos universal, con el hombre consentido, el fruto más perfecto que la tierra haya dado jamás, ya sentado en el trono de Shambhala, ya habiendo sido dos personajes anteriores fundamentales en la historia de la humanidad, en la historia de la luz en la humanidad. Y entonces Jesús, Yeshua, recibió gradualmente desde el momento de la concepción al espíritu del Cristo cósmico, hasta que a los 33 años se fusionaron por completo, convirtiéndose en Jesús el Cristo, e iniciar la misión que tenía como objetivo, al parecer, ya mezclando varias fuentes, no solo extraterrestres, el demostrar que el nuevo plan cósmico diseñado por el Cristo cósmico, por el Logos, por la segunda persona de la Trinidad, y que fue lo que ocasionó la rebelión de Lucifer, este nuevo plan cósmico, y que generó en el mundo físico, tridimensional, pero galáctico, una guerra de galaxias, porque Lucifer atrajo a los Draco, a los reptilianos, a los grises altos, a cierto número de razas insectoides, contra la Confederación, que estaban velando para que se cumpliera este plan cósmico. Y con esto termino esta parte de mi intervención. El plan cósmico hizo que reventaran muchos planetas escogidos y solo quedó la Tierra. O sea, el Cristo cósmico decidió venir para demostrar que se podía cumplir ese nuevo plan que implicaba muchas cosas nuevas, como un libre albedrío total, una no apertura de acechanza,
pero como el libre albedrío total a veces provoca que inconscientes afecten a otros, iba a ser más glorioso el triunfo de la ascensión y de la evolución, porque antes era mucha intervencionitis, desde arcángeles, ángeles, extraterrestres superiores sobre inferiores, todo eso terminó y se creó un nuevo plan cósmico que vive la Tierra y que fuerzas muy tenebrosas no quieren que se cumpla. Entonces él vino a demostrar en un ser humano que se puede cumplir el plan cósmico, como diciéndonos, todo mi camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo debe de cumplir la humanidad entera, pero sí se puede, vean, y a eso vino, pum. Entonces cuando muere en la cruz avienta su sangre mística, la expande, exorciza, tiembla, se oculta el sol y exorciza todo el planeta, y esa sangre mística está disponible para todos como la lluvia, invocándola es lo más poderoso para purificarse, sanarse, y además descendió, pero si quieren ya más adelante, ¿qué pasó en esos 3 días de la tierra mientras él estuvo muerto? ¿No? Y luego resucitó, ¿no? Es bien interesante porque los evangelios canónicos no hablan nada al respecto, en cambio los apócrifos sí. De la santa friega que le puso a las fuerzas oscuras del bajo astral y del medio astral, que tenían cooptado al astral, habían torcido toda la rueda de la reencarnación y tenían el control, es el famosísimo Demiurgo y los arcontes. Ahí es donde él les puso en la torre y restauró el orden, luego ya resucitó, pero de eso no se habla, también de su labor en el mundo de los muertos, en fin. Es increíble, para mí es el más alto mago, maestro, gurú, hombre medicina, santo, alquimista que haya existido jamás. O sea, sí, de verdad, para mí, en lo personal, es el mero patrón, así, el jefe de jefes, el rey de reyes. Muy bien, pues fíjate que ahorita mencionas tantos temas y todos esos temas de alguna manera los se han tratado en este programa, pero bueno, los que siguen a León yo creo que están más habituados a cómo fluiste ahorita, porque van hilando tema tras tema tras tema. Se ha hablado tanto de este personaje que yo mencionaba que se hacen cálculos de más de 2,000 libros anuales, imagínate desde qué fecha hasta ahorita se escriben anuales 2,000 libros sobre este personaje, y desde diferentes perspectivas, desde diferentes posiciones. Lo que sí, pues, podría yo creo que empezar a quedar claro en esta nueva era que estamos atravesando, es que no dependemos de una persona, de que efectivamente esta persona nos vino a mostrar un camino, porque seguirla sería idolatría, cosa que la misma religión prohíbe, ¿no? Seguir a una persona. Prohibía. Entonces, él mismo prohibía, o sea, no. Entonces, el Cristo... El jefe es el Padre, yo soy el camino, pero que lleva al verdadero jefe, ¿no? Entonces, el mensaje también se interpreta, pues, en un libro que ha sufrido miles de adaptaciones, ¿no? Y que aparte tiene toda una estructura occidental cuando fue escrito originalmente en Medio Oriente. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Te encuentras que al pastor cristiano, que no sé qué, dándole la interpretación a tal o cual versículo y peleándose por eso, cuando lo que en realidad funciona, pues es ponerlo en acción, llevarlo a la práctica. Entonces, hablando específicamente del Cristo que mencionabas, desde tu experiencia... Es que precisamente... Yo con referente a todo esto, creo que cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de convertirse en esa conciencia, que no es exclusivamente de alguien. Claro, Jesús el Cristo, yo lo considero como de los populares de la clase, del salón, ¿no? Como el Buda y todo eso fueron como los más reconocidos porque son los que se han inmortalizado a través de muchos siglos, pero que han existido a lo largo de la historia miles, tanto hombres como mujeres, solamente que ellos es lo que más se ha enfocado la visión hacia esta parte, pero que nosotros tenemos la posibilidad, cada uno de nosotros, solamente que tú requieres entrar en el proceso, y entrar en el proceso de convertirte en ello, es todo una responsabilidad, porque yo anteriormente creía que todo el tema de la religión era sinónimo de espiritualidad. De hecho, yo no creía en nada de este tipo de cosas, yo era totalmente escéptico y demás, pero a lo largo de mi experiencia del tipo de vida que he tenido, hubo un tiempo en donde yo estaba tan cansado de estar siempre como en la confrontación con el catolicismo de mi familia y con todo este tipo de cosas, que decidí yo hacer las paces con esas creencias. Y recuerdo un día haber despertado en donde comenté
que yo decía, a ver, yo quiero hablar directamente contigo, Jesús, para ver quién eres tú, no quiero interferencia ni de los sacerdotes, ni de la familia, yo quiero una comunicación directa. Y yo recuerdo que llegué a decirle, yo sé que si tú me vas a manifestar con tu imagen física, yo te voy a negar por completo, porque no creo en eso, porque desde niño jamás creí en nada de las historias de la iglesia, aunque me hayan bautizado y demás, porque eso fue una imposición de mi familia, no una decisión personal. Y esa noche le dije, yo sé que a través de los sueños tú me darás el mensaje. Y entonces me fui a dormir y en uno de mis sueños, sueño precisamente que estoy en la computadora y me llega un email de Jesús. Y el mail decía solamente hola y venía un archivo que decía compasión. Es lo único que venía, no venía escrito absolutamente nada más. Aprieto el archivo y despierto en la madrugada como si me hubiera metido una tacha, con las pupilas totalmente dilatadas y una expansión en el pecho, y entendí a qué había venido. O qué era eso, porque nunca vi ni la figura humana, nada. Lo que sentí fue la vibración de lo que significa ello, y después el tiempo me empezó a llevar a los procesos de poder ir como comprendiendo paso a paso, sin que yo me estudiara o platicara con personas, porque yo no tenía contacto con nada de eso. A los 28 años, cuando decido hacer una cambio radical en mi vida, que es cuando aparece el nombre de Yacún Cristo, porque Yacún me lo dio la comunidad maya como parte de mi etapa de renacer, porque decidí que muriera una etapa de mi vida que tenía que ver con adicciones, con muchos temas que estaba de aquel lado, pero requería realmente concluir con eso, y se me entregó un nuevo nombre, y el nombre que se me entregó fue Yacún. Pero yo después te pregunté al aire, le dije, bueno, ¿y ahora de quién soy hijo? ¿Cuál es mi apellido? Y en ese momento, estando en la computadora, me aparece la palabra Cristos de una página que no sé ni por qué, y vuelvo a sentir otra vez como la tacha, me vuelve a expandirse el corazón, se me dilatan las pupilas, y yo dije, ahora resulta que soy la reencarnación de Jesús y voy a tener chanclas y el cabello largo y predicando, porque esa era la idea que yo tenía preconcebida por mis creencias con referente a mi familia, y que yo no entendía absolutamente nada que significaba esa palabra. Y al transcurrir de todos estos años, se me ha ido como revelando el significado, y que además es una decisión y una elección convertirte en ello. No es que alguien te tenga que bautizar o alguien te tenga que dar el permiso o X cosa, sino que tú requieres decidir convertirte en esa divinidad y unificarte a esa divinidad, pero tiene que morir todo lo demás para que puedan hacer lo nuevo. Pero es una chinga. Entonces, realmente desde mi propio proceso personal, que es muy distinto a lo de otras personas, porque, vuelvo otra vez, es muy personal nuestro sueño. Mi sueño se ha combinado con tu sueño, se ha combinado con el sueño de Martín, se ha combinado con el sueño de Leo, y estamos en un juego de sueños que cada quien estamos reencontrándonos y reunificándonos a esa fuente, pero son diferentes caminos, y que claro, en esta realidad, en esta dimensión, pues se le tuvo que adjudicar a un personaje, porque si no, aquí no existe, si no se materializa de alguna manera, el cerebro humano no puede comprender lo que es si no tiene algo tangible. Si yo sé que esto es una mesa, es porque alguien me enseñó que es una mesa, pero porque también tengo un referente visual, emocional, que termina haciendo una construcción en mis neuronas y que le da una representación. Entonces, para mí, lo que es Yeshua, que además también fue muy interesante, yo no sabía quién era Yeshua. Un día me despierto en trance y empiezo a tocar un cuenco y empiezo a decir Yeshua, Yeshua por todas partes, y con un amigo que sí estaba muy metido en misticismo le digo, ¿quién es Yeshua? Le digo, porque estoy diciendo esto sin saber qué, y me decía, es que hoy es el día de Yeshua, que es Jesús para los judíos, que no sé qué, pero yo no estaba involucrado en nada de estas cosas. Entonces, para mí ha sido como ir descubriendo a través de experiencias y de mi capacidad de ser medium, que tampoco me promuevo como medium para que no me estén llamando para eso, pero que es parte de mis traumatismos de la infancia que desarrollaron estas habilidades extrasensoriales para poder continuar el proceso. Y pues he estado contactando con todo esto, y tengo una parte muy escéptica, así como tengo una parte muy espiritual, de mucha conexión, tengo una parte muy científica, y yo como Santo Tomás, hasta no ver las llagas y no tocarlas, yo no creo en nada. Pero eso es lo que yo creo que me ha servido, poder estar equilibrado para no fanatizarme con lo que algo o alguien me dice sin haberlo yo experimentado por mí. Porque eso es lo que pasa con las instituciones de la iglesia, que dan toda una historia en donde la persona, dependiendo su propia historia y su necesidad, termina tomándola como una verdad sin entrar en el proceso.
sin realmente experimentarlo, comprobarlo y haberlo vivido, para darle una, como tú bien dijiste, una realidad, que la palabra realidad significa la creación de eso, sino que ya viene dispuesta por otros. Además, nosotros, como nacimos en México, pues aquí la mayor religión es el catolicismo, pero si hubiéramos nacido en Haití, seríamos santeros, si hubiéramos nacido en Arabia, seríamos más musulmanes. Entonces eso también determina mucho nuestras creencias. Y lo bueno de esta época del internet y todo eso es que tenemos mayor acceso a toda la información, y ahí ya es discernir cada uno qué me conviene para esta realidad. Si a mí me es funcional esa creencia, perfecto, lo tomo porque me va a servir como parte de este juego. Pero el hecho de casarme con algo creyendo que eso es así, porque a mí no me consta que haya existido. Yo tengo apenas 39 años, yo no estuve hace 2000 y tantos años, aunque haya estado en otra encarnación o experiencia de conciencia, sí, pero en esta no importa, aquí estoy. Entonces utilizo de referente esa información, y es de qué forma me beneficia a mí y me beneficia a todos los que están junto conmigo. Y a partir de ahí poder mostrar una de las tantas caras del Cristo. Porque también creer que Cristo, si yo tengo la imagen de que son las sandalias, que es el tipo de vestuario que traía, y que ponía la mejilla y el otro que lo cacheteaban 3 veces, o este tipo de cosas, entonces yo voy a construir algo ficticio. Para mí mi versión de Cristo es esto. Y que es una de las tantas formas que puede ser. Y eso sí, convertirse en ello es todo un proceso. No es que nací místico, no, es convertirse en ello. Es como la musculatura en el cuerpo. Yo tengo músculos, pero si quiero definirlos como tú, requiero tener la disciplina que tú tienes, la alimentación que tú tienes y todo ello. Y el Cristo o la budeidad es lo mismo. Todos tenemos el potencial en nosotros porque tenemos esa chispa divina, porque de ahí provenimos, pero de ahí a empezarlo a fomentar, a hacerlo crecer, ya es decisión personal. Pero bueno, dentro de lo que cuentas, tú sí tuviste un acercamiento. Pues sí, he tenido de ese lado y también del lado de la oscuridad. Entonces, es que he tenido los dos. Tú decidiste no fanatizarte. Me fanaticé en su época. Al principio sí. Claro, porque si no voy a mis extremos, ¿cómo puedo encontrar mi centro? Claro. Y sí me ocurrió, porque la mente humana le encanta fanatizarse. Por eso el Buda habla del punto medio siempre, que es tan importante. Sí, es verdad, ¿no? Pero lo tienes que tú experimentar. Y además, al no tener ningún tipo de espiritualidad consciente y todo eso, de haber estado en una etapa que yo lo considero mi etapa oscura o sombría, era lógico que el rebote como tipo resortera me iba a llevar hasta el otro extremo, a todo lo luminoso y todo el amor y demás, cuando era exactamente lo mismo. Y ahora me siento mucho más aterrizado, mucho más centrado, en donde puedo ir comprendiendo cada vez más esto y tomando la responsabilidad de mi vida, y no echándole la responsabilidad al diablo o a Jesús o al Dios, o de lo que sucede o no sucede, porque la era de Acuario es crear realidad propia. Para eso ellos llegaron previamente, si es que existieron, para mostrar en esa época donde no había WhatsApp, donde no había internet, en donde el plasma, el prana era muy poco, que podía crearse cosas. Ahora tenemos por todas partes infinidad de esa energía. Pero la cuestión es, si no se sabe utilizar correctamente, si no sabemos utilizar la palabra correctamente, estamos creando cosas que no nos son convenientes. Ahorita estamos en la época del apocalipsis, en donde se está creando 2 realidades, la realidad de los dioses y la realidad de los humanos, porque se vuelve a dividir otra vez la historia como ocurrió hace muchos años. Se repite constantemente, cíclico esto. Bueno, seguir a una persona, como mencionaba yo en un principio, o seguir la enseñanza. La enseñanza de haya existido, no haya existido, o como se haya generado, o la hayamos generado colectivamente a través del tiempo, ¿es lo que tú consideras que te llegó para transformarte? Sí, totalmente. Es como, por ejemplo, tú en la acrobacia, tú fuiste también mi maestro de acrobacia. Entonces, para yo lograr hacer lo que tú hacías con los mortales y todo eso, tú me estabas mostrando la forma de hacerlo, y yo tenía que seguir esa enseñanza para poder también lograr eso. Esto es lo que yo creo que estos personajes vinieron a hacer. Más que la persona, porque cuando es la persona, entonces ahí es donde se distorsiona, que de hecho en India es muy común que estén los gurús y la gente esté siguiendo a los gurús y no lo que representa, porque no entiende ni siquiera lo que significa la palabra guru. Yo estuve en India, en un ashram que me pagaron todo para que yo fuera, para despertar las 72 habilidades de Shiva, y yo con mi clarividencia natural que tengo, casualmente ahí se me bloqueó.
Y todo tenía que ser a través de los ojos del gurú, a través de los pies del gurú, a través del gurú, el gurú. Entonces fue mi gran regalo 33, porque fue cuando tenía 33 años. Y mi gran regalo fue elegir a quién sigo. Y como yo decidí no seguir ese gurú, tuve ataques psíquicos de la entidad que había detrás de este gurú, que era una cosa azul, y dije, ay, por eso los dibujan azules. Porque lo logré ver y era decir, no me quieres seguir, entonces te absorbo. Y sentía como mi alma me la estaban queriendo succionar y fue de no. Yo decido seguirme a mí. Y eso es lo que también hizo Cristo. Cristo no estaba siguiendo absolutamente a nadie. Aparte era anti-iglesia de su época, por los escritos que están. Él se seguía así y él tenía su fusión. A su padre, dijo a mi padre, decía mi padre. Sí, pero él no se separaba. Exacto. No decía nuestro padre, o no sé si lo mencionó alguna vez, nuestro padre, decía mi padre. Es que él nunca se separó de la divinidad, y eso fue el gran conflicto con los judíos, de cómo se atrevía a mencionarse que él era Dios, que él era el padre siendo el hijo, que es un poco complejo, pero si lo entendemos desde la biología, mi cuerpo es un óvulo de mi madre y un esperma de mi padre, por lo tanto soy ellos, hasta cierto punto. Es lo mismo, si lo manejo en otros planos más etéricos, es lo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede en esta realidad? El ego termina separándonos siempre. Entonces pongo una divinidad fuera de mí, en donde lo tengo que representar de una imagen, pero me sigo separando de ello. Es como veo al sol, entonces los que son adoradores del sol, pues ven al sol, pero no se identifican con el sol. Un alter ego. Sí, porque es como se construye la mente aquí. Claro. Y mientras que está aquí, pues es como dicen, a donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Entonces entramos al juego de los humanos, pues a jugar como los humanos. Ve el conflicto de invitar a gente que o sea, y nos meten a otras dimensiones tremendas. Vamos con Martín. Regresamos. Vamos con Martín. ¿Cómo fue tu encuentro con esta enseñanza o con el personaje, como tú lo elijas? Es que es muy interesante. Mira, el pensar en la palabra, simplemente dices, bueno, ¿cuál es la etimología de persona, por ejemplo, ¿no? Puede ser varias. Una tiene que ver con la transmisión, con el audio, ¿no? De persono, de sonar, claro. ¿No? Es una voz. También puede ser relacionado con personaje. Persona puede venir de personaje. De las máscaras del teatro antiguo griego. Máscaras, sí. Las máscaras. Entonces, desde ahí creo que nos vamos entendiendo mejor. Me encanta todo lo que acaba de decir Yakun, porque creo que la era que estamos viviendo ya es una era que nos permite todo lo que él acaba de mencionar, que es más que la búsqueda, el encuentro del Cristo interior. Porque también yo creo que ya la época de la búsqueda ya pasó, ya creo que estamos en el encuentro, ya vamos de regreso. Cuando al Maestro Jesús, pues, lo llevaron, según entendemos, lo llevaron preso, a todo el desenlace trágico, fue por una sola razón, básica. La razón fue que dijo, yo soy hijo de Dios. Así de fácil y de fuerte hace 2000 años. Ahora nos vamos a ver o a someter a otra verdad, que es, bueno, qué bueno que ya ahora cualquiera dice yo soy hijo de Dios y nadie te persigue, no te llevan a un patíbulo, no pasa nada. No te crucifican, bueno. Pero ahora viene otra que es muy importante, que es yo soy Dios. Y agárrate, porque entonces el decirlo puede ser un movimiento muy fuerte y puede haber una persecución, ¿no? Dependiendo de dónde lo digas y a lo mejor lo decimos aquí y no es tan grave y saliendo no nos llevan a ver a dónde, ¿no? Exacto. Pero no sabemos si esta misma entrevista se diera en un medio masivo, vamos a pensar televisivo, BBC o alguna de esas cosas, a lo mejor ni existe. A lo mejor ni siquiera es posible que nos inviten ahí, de verdad. Sí. ¿Por qué? Pues porque esta verdad, espero yo que no pasen 2000 años lineales para que la podamos entender, sino que ya la podamos vivir. Primer cosa, importantísima, no se preocupen, la era nos permite entenderlo.
Hay cosas que hay que descansar. No podemos estar igual que como se vivió hace 2000 años. La conciencia de la humanidad ha evolucionado. Entonces eso nos permite entender muchas cosas para ahora sí poder descubrir ese Cristo interior en nosotros mismos. El Maestro Jesús no dejó una imagen, no dejó escrito nada. De la antigüedad, como él, que vivió en esa era, tenemos mucha evidencia histórica. Del Maestro no se tiene nada. Por eso, sus paisanos dicen que ni siquiera existió. Sin embargo, yo lo que pienso es que qué bueno es que sí tengamos qué bueno que no hubo evidencia. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos ido con la parte física. Claro. Y lo importante de la enseñanza es que somos espirituales. Entonces imagínate si hubiera sido una imagen que ahora dijeras, no, pues es que yo como tengo la cabeza más grande, como soy de piel morena, como soy de piel, como tengo los ojos chinitos, entonces no soy el Hijo de Dios. Entonces eso hubiera traído una bronca tremenda. Afortunadamente él se saltó todas esas posibles trabas y dijo, lo que importa es Cristo. No la persona, no la máscara, no la individualidad, sino la colectividad. Hoy por hoy estamos ya en la colectividad, estamos entendiendo, ahorita tenemos aquí, virtualmente estamos reunidos, cosa que antes hubiera sido imposible ni siquiera entenderlo. Entonces, yo pienso que eso ya hay que vivirlo, ya hay que afrontarlo, y pues, ¿cómo lo podemos hacer? Básicamente yo les doy esta recomendación que sería mi experiencia. Una, ya quitar la palabra sacrificio de nuestras vidas. Ayer me pareció terrible ver otra vez en términos de guerra que empiezan a hacer heroicismos, ¿no? Entonces ya empiezan no quiero referirme a nadie en especial, pero ya empiezan a decir que ese que era su papá o que era su esposo es ahora un héroe de guerra. Cuidadito, porque eso ya lo vivimos 2000 años y muchos años más atrás, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando en este momento. Si nosotros se nos va la onda del sacrificio, vamos a volver a entrar en procesos terribles que ¿para qué? Entonces, vamos a bajarlo de esa cruz, vamos a ascenderlo en nuestra mente, que es muy poderosa, al Cristo cósmico, al Cristo universal, para que nosotros entonces tengamos un referente a quien seguir. Porque si seguir a un cuate que todo lo que pasó fue para que al final se lo escabecharan feamente, pues qué chiste tiene que yo lo siga, es incoherente, ¿no? Pero si sigo al Cristo cósmico, al Cristo ascendido, entonces ya estoy encaminado a lo que es mi espiritualidad y a lo que puedo realmente con mi poder llegar. Entonces, quitemos la palabra sacrificio. Ojalá y la podamos ya poner donde merece, que es en una, vamos a decir, en una antigüedad. Y ahora sí, ponerla que es ofrecer. Es muy simple, nada más que es el cambio de conciencia, es yo ofrezco lo que tengo, porque lo que no tengo no lo puedo dar. Si lo hiciera, entonces estaría sacrificándome. Yo no me estoy sacrificando en venir aquí a este programa, yo estoy ofreciendo mi trabajo, estoy ofreciendo mi tiempo, estoy ofreciendo porque lo tengo, porque si no lo tuviera, entonces estaría en sacrificio. Entonces yo pienso que es bien importante que cada uno de nosotros agarre la onda de ofrecer y de entender al Cristo en uno mismo. Sí. Y yo creo que ahí ya estamos mucho más entendidos de lo que la palabra del Maestro fue hace 2000 años, que ahora sí la podemos entender. A lo mejor él tenía que hablar en mucha forma de parábola para que estos que llamamos discípulos lo entendieran. Los discípulos somos nosotros. Bueno, así se estilaba en el Medio Oriente hablar a través de parábolas y de códigos. Pero además, pero yo en específico estoy hablando de las parábolas para que me entiendan en 2000 años. El Maestro hablaba para un entendimiento de 2000 años. Entonces, obviamente si esto que estamos hablando todavía habrían públicos muy difíciles de entender. Ahora imagínate hace 2000 años cuando hablaba con sus discípulos, claro. Pero él sabía
que era la forma de comunicación y que él se tenía que adaptar a esa forma de comunicación para que el mensaje se transmitiera. Entonces, ahora que lo tenemos, confiemos en que ya lo sabemos, ya no nos metamos tanto en el rollo intelectual, porque eso también nos lleva a muchas divisiones, y entonces vamos a abrazarnos más, que eso yo creo que estaría el feliz de un abrazo, de una unidad, y que a partir de eso, entonces pudiéramos ir ahora sí entendiendo lo que es el yo soy, lo que es yo soy, pero yo soy tú. No es nada más yo soy en individualidad, porque eso es otra vez nos lleva a la persona. Cristo ya no es una persona. Cristo es un entendimiento en unidad. Entonces, imagínate qué importante es cuando yo te veo ahorita que veía yo a Yakun y decía, qué buena onda que está contando todo, ya me lo ahorró a mí. Sí, a eso claro, a ahorrarles cosas, como pero, Cristo vino a ahorrarnos cosas. Entonces, en vez de que yo diga, mira, qué fuerte es este chavo, sí sabe mucho, o Leo sabe mucho. No, hombre, qué maravilla, porque yo descanso, porque él y Leo soy yo. Claro. Nos guste o todavía no nos guste mucho, esa es la verdad. Y qué bueno que yo no organicé el programa, ni me cuesta, ni sé cuánto cuesta, porque entonces el yo soy que eres tú lo está poniendo a mi disposición y yo nada más vengo bien fresco y lo digo. Entonces yo creo que en eso, en vez de basarnos en diferencias, que ha sido una bronca de guerra en la mente y en la conciencia de la humanidad, ahora ya empezamos a entenderlo, de saber que somos los otros de verdad, y no nada más decirlo como una postura, sino como de veras un acto reflexivo y muy inteligente, porque créanme que es mucho más inteligente que lo otro. Entonces ya por una inteligencia de conveniencia, es que vale la pena, y mucha gente, y yo estoy seguro, ahora sí, que nos entiende, mucho más que el año pasado. Que hablamos de ya lo es mismo. Extraordinario. Pues sí, claro, sí. Claro. Es que estamos se aceleró también. Sí, hay que ver que en estos 2 años se aceleró muchísimo, muchísimas cosas, gente que no le interesaban estos temas, que estaba muy alejado, que no tenía esa comprensión. Bueno, pues ahora, y como es el tema del programa, Jesús y el Cristo, la persona o la enseñanza, vamos a ver lo de la enseñanza. Leo, en cuanto a enseñanza para estos tiempos, si nos pudieras traer aquí un par de cosas importantes que requeriríamos como humanidad tener, o como individuos en nuestro trabajo personal tener presentes con respecto al Cristo. Bueno, primero quiero hermanarme con mis colegas aquí contigo, porque estoy de acuerdo totalmente. Desde el punto de vista que lo veas, al final el Cristo cósmico está en todos y en todo, y todos lo tenemos el cuerpo crístico dentro de nuestros cuerpos espirituales, una de la esencia, la chispa divina que nos hace hijos o herederos de la creación, hijos de Dios, está envuelta por una energía de amor que es el cuerpo crístico, pero se tiene que despertar el camino iniciático que ha iniciado Yakun, por ejemplo, pero todos lo podemos iniciar de distintas formas, recorriendo los caminos históricos y lugares maravillosos, sirviendo a los presos, como Domani, y investigando y abrevando en sus palabras y aplicándolo en la vida cotidiana, como muchos de nosotros, luchando para que el amor, que es el cuerpo crístico, despierte en cada uno de nosotros. Todos tenemos a Cristo dentro y se puede despertar. Pero eso no menoscaba que sí existe el corazón del cosmos, la suprema conciencia divina, el todo, el eterno, el logos, el todo lo que es, la suprema inteligencia universal, el Padre, Madre, Creador eterno de todo y de todos, de lo manifestado y de lo inmanifestado, y que está dividido en 3, por lo menos según el hinduismo, el platonicismo, el cristianismo, el judaísmo, la conciencia del Egipto antiguo. Los mayas lo dividían en 3, al corazón del cielo, en Caculja, huracán, Chipicaculja y Rashacaculja, rayo, luz suprema, pequeña luz suprema y extensión y aumento de la luz suprema. En fin, es un secreto
que hasta los extraterrestres confirman, los benévolos, los progresivos, y entonces hay una persona, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo cósmico, que como es omnipotente y omnipresente, está en todos y en todo, y tú lo puedes despertar dentro de ti, pero eso no menoscaba decir que sí existe y que sí vino, y que por eso varió la historia totalmente y nos basamos en la fecha en donde él al parecer estuvo, y no solo 4 evangelios canónicos hablan de él, sino muchísimos libros, se publica, tú dijiste, cada cuándo al año cosas sobre él. Ahora, lo importante aparte de esto creo que es las enseñanzas, por supuesto, ¿no? La máxima yo creo, y que voy hacia tu pregunta, yo creo que es el perdón. Fíjate, el perdón para mí es la expresión del amor, la expresión máxima del amor. El amor sin final, sin tope y sin límite. O sea, perdonar de verdad, cuando estaba en la cruz y le estaban dando con todo, perdónalos, no saben lo que hacen. Y perdonar, siempre en su mensaje era perdonar, su mensaje era de amor, definitivamente. Allá hace un año o 2 que estuve con ustedes, me encantaba cómo hablaba de ese mensaje de amor, Domani, ¿no? Y esa es la base fundamental de Jesucristo, el amor, que si existió, que si no existió, que si lo traemos todos dentro, o es una entidad nada más que está afuera y no tenemos dentro. Bueno, el mensaje es: ama a los demás como a ti mismo, ama a Dios como a ti mismo, no seas egocéntrico, ególatra, egoísta, sé universal, in lac edge, yo soy tú, tú eres yo, todos somos uno. Ese es el mensaje que vino a entregar, y además también que tenemos potestad y fuerza sobre fuerzas retrógradas, que somos más poderosos nosotros que los enemigos de la energía divina, que los enemigos del amor. Es más poderoso el amor que el odio, y ejercitándolo, por eso los magos blancos son más poderosos que los magos negros, así de fácil. Yakun lo vivió en su iniciación, ¿no? Le pintó cremas, con todo respeto al auditorio, así soy yo coloquial, le pintó cremas a esa entidad elemental oscura que estaba atrás, o desencarnado milenario oscuro que estaba atrás del supuesto gurú, y dijo: ni más palomares, aquí yo mando, yo soy hijo de Dios, y yo soy Dios también, porque soy hijo de Dios, y soy increíblemente poderoso, y puedo caminar sobre las aguas, y puedo mover montañas, y nos los dijo él. Si ustedes se la creen, podrían mover montañas y hacer cosas más grandes las que yo hice. Solamente deben de creerlo para concretarlo. Y esas 3 cosas yo creo que son los mensajes más profundos, de los más profundos de Jesucristo. Gracias Leo. Vamos con Martín. Nada más déjame antes saludar a unas personas que han estado escribiendo y que se han tomado el tiempo y la atención. Saludos a todos los que nos están siguiendo, si no los nombro, disculpas. Voy a leer los mensajes. Este es para Martín de Nonalina Acevedo. Te manda, dice un hola Martín. Hola maestro Martín. Hola. Bueno, así dice el mensaje. Francisco Villa, saludos y bendiciones para ustedes y León, es para León, de Francisco Villa. ¿Quién más Malu Lira, Martín querido, y a todos mil gracias y bendiciones. Muy bien. Por aquí había otros, Delsa Patricia Mojica, saludos a León y de Vivar, eso es para Leo, este mensaje. Araceli Galicia Rodríguez, hola Odiseo, gracias por el programa, saludos Martín, atento a la enseñanza que compartirás. Mira, muchas gracias. Saludos a Lorena Canseco, que nos manda saludos. Y ¿quién más está por aquí? Egua, gracias por un tema tan bonito. Ulises, un enorme abrazo para todos, un placer verte Martín por aquí, esperamos verte más. Saludos desde Madrid. Francisco Villa, excelente tema para que reflexionemos. Jesús está en cada uno de nosotros. Muy bien. Doris Lucía Ruales Piñeres,
Sí, Piñeres dice aquí. Saludos, León. Muy bien. No te han saludado aún todavía, No, pero yo sé que tienes por eso lo estoy haciendo por acá. tú tienes tu auditorio aparte. Por eso puse mi propia cámara. Entonces, fíjate, dentro de estas enseñanzas, como ya comentó León, pues bueno, se puede resumir a grandes rasgos en las más generales que resultarían las más importantes. Pero en estos tiempos, precisamente, y dado el contexto de lo que se está hablando, ¿cuál crees tú o consideras que es esa enseñanza que requerimos tener presente? Otra vez más es el amor, como decía Leo. Yo también estoy ahí. No podemos soltarlo. Soltarlo es soltar nuestra esencia. Somos, en sociología te dicen que eres ser gregario. Mi primera clase es sociología. Somos seres gregarios. Bueno, está bien. Somos amorosos. Nada más que ha sido tan fuerte la tradición de la guerra, la tradición del conflicto, de la separación. Y no la separación entre nosotros, que eso ya de por sí es muy grave. De la separación con Dios, con la divinidad. Que eso, me encanta lo que acaba de decir Leo igual, del perdón. Curso de milagros, el librote es un curso de perdón. Nada más que el maestro, bueno, le puso curso de milagros. ¿Por qué? Pues también él sabrá por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos que nosotros podemos hacer milagros, porque se pensó siempre que el milagro le pertenecía a 2 que 3 y ya en la historia de la humanidad. Entonces, imagínate qué duro es eso. El maestro siempre, cuando estuvo aquí encarnado, decía, soy igual, yo soy su hermano. Eso de padre, madre, hermano, nada más es una cuestión muy antigua, ¿eh? No crean que es así, ¿no? De que esto que las 3 figuras, de que Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso eran formas para poder entender, ¿no? Pero nosotros somos los 3. Y no pasa nada, somos los 3. Padre, ¿por qué? Porque el Padre, ¿qué es? Fuerza. Madre, ¿qué es? Creación. Nosotros podemos crear, nosotros todo el tiempo parimos ideas, no solamente hijos. Separen ideas, y cuando no lo haces, entonces sí estás en un grave bloqueo, ¿no? Que es un bloqueo que hemos vivido desde hace como 3000 años por haber creído en este rollo que le podemos llamar machista, paternalista, de una sociedad que se bloqueó su parte femenina. Entonces, ahí está Dios, ahí está la figura de la madre, y el hijo pues a fuerza, porque en esto de padre, madre e hijo, si uno de alguno faltara, pues los otros no se dan. No puede haber un hijo si no hay un padre, no puede haber una madre si no hay un hijo, porque puede estar ella, pero si no procrea y no aparece el producto, el niño, el hijo, entonces ella no será madre nunca. Entonces, qué importante es saber que no es que es este rollo tan fuerte que fue es que son misterios. No se puede decir, nada más los grandes teólogos se hacen bolas ahí un poco, pero tú contra la pared, tú no tienes derecho a eso. Bueno, ya es parte de ese perdón, ¿no? Qué bueno que los perdonemos, qué bueno que eso ya sucedió. ¿Para qué? Bueno, pues nos llevó a este presente maravilloso en el que yo entiendo que yo soy la fuerza del Padre, de Dios, la fuerza de la Madre Divina, que es la creación, y al mismo tiempo en mí están esas 2 fuerzas que inmediatamente me llevan al amor, porque eso es el Hijo, es el amor. Entonces, si yo lo puedo entender, inmediatamente entonces empiezo a amar a los demás, porque no me queda de otra. No es una postura teológica, es una postura muy práctica también, que es o amo a los demás o me separo de los demás. Y esa es, ahora sí que no hay de más de esas 2. Entonces, todo lo que me lleve a la unidad se llama amor, Cristo, y todo lo que me quita de eso, entonces, bueno, pues llamaremos como sea. El curso de milagros, ¿saben cómo lo llama? Es genial. Porque en el curso de milagros no hay diablo, no hay entidad oscura, simplemente es inexistente. Que eso a mí me encanta. Por eso facilito el curso de milagros, ¿no? Porque en vez de hablar de un demonio, de la maldad, no, simplemente pues no existe. Entonces tú sabes si le quieres dedicar tu vida, tu religión, a lo que no existe, ¿no? A la Santa Muerte, por ejemplo.
Ay, que yo por ejemplo, si en algún lugar he visto yo sí, claro, la Santa Muerte es en los reclusorios. Sí. Yo he visto una imagen de una, no sé cómo le llamen, reunión, misa, que hicieron en un reclu un día que a mí me tocó entrar, wow, y estaba la Santa Muerte, la llevaban, no sé cómo hay tantas dentro de un reclusorio, pero sacaban de este tamaño, sí, y entonces los llevaban y además ellos participan de eso con esa cosa. Y a mí... Que de Santa no tiene nada, ¿eh? Mi grupo de los muchachos que llevan el curso de milagros dentro se quedaban así, me dijeron, bueno, ¿qué nos dices, maestro? ¿Qué hacemos con eso? De esto que está pasando. Y es bien chistoso porque estamos en los reclus donde la parte de arriba, digamos que era donde se estaba llevando a cabo, y abajo como unas tipo, de verdad, como catacumbas, que son unos saloncitos chiquititos, ahí es donde nos permiten dar los cursos, ¿no? Los cursos que no sean religiosos, obviamente. Entonces, estábamos así. ¿Y qué hacemos? Yo les dije, pues miren, lo único que les puedo decir es que no existe. ¿Por qué? Porque obviamente me parece tan antiguo pensar en la Santa Muerte, porque es lo que no existe, porque la muerte no existe. Entonces le voy a dedicar mi tiempo, mi palabra, mis fuerzas a lo que no existe. En ese momento, cuando nos cae este 20... ya estamos fuera. ¿Por qué? Porque pues ya no nos metimos en esas historias, ¿no? ¿Voy a creer en la santería? No existe, simplemente no existe. Entonces, el que lo crea, pues que se meta en ese laberinto. Pero el que pueda decir, sáltatelo, ama, en vez de estarte ahí, que si le tiras la sangre y que el hueso de no sé qué, deja lo primitivo y vete al cosmos. Y entonces ahí te unes ¿a quién? A quien tú quieras, porque ahí no hay limitación más que la que tú le puedas poner a tu mente, que no existe. Wow. Fíjate que por aquí ya te llegó un mensaje de Ewa Yacum, yo te saludo y mando un enorme abrazo. Ay, qué bueno, gracias. Que no nos vimos en Madrid, dice. No, lo siento, para la siguiente. Bueno, pues ahí está el saludo. Y bueno, desde tu experiencia, porque bueno, ya quedó claro que una cosa es lo que leemos, lo que recibimos, y ahorita que estabas hablando Santa Muerte y todo esto es también, muchos le llaman ya, bueno, algunos esotéricos ya le llamaban antes, estos egregores o estas entidades energéticas que creamos, o efigies mentales que les damos poder. Entonces, ¿Que esos sí existen? Existen, cuando un colectivo, cuando un número determinado de personas... dedica su energía a eso, ¿no? Les da una existencia energética. Pues es el Santa Claus de Coca-Cola, ¿no? Ya existe tanto que tiene una figura roja y bla, bla. Y San Nicolás, y en alemán San Nicolaos, y ya se le quedó Santa Claus, y ya ahí viene toda la historia. Y vestido de rojo y negro, que es el color del satanismo. Pero bueno, entonces estas, bueno, ahora se les llama egregores, ¿no? Pero bueno, bajo tu experiencia que tuviste, ¿cómo fue? ¿Fue con una energía, con una entidad, o lo viste como una persona? ¿Cómo fue este acercamiento? Es que, bueno, ahorita con lo que comenta Martín, porque a Martín pues también tenemos muchos años de conocernos, pero en la parte más profesional de actuación y todo eso, y que después yo me sorprendí que Martín también estaba metido en todas estas cuestiones espirituales, porque jamás me lo hubiera imaginado hace muchos años, y que además contigo, tú me platicabas de estas cosas en aquel entonces, y yo no te entendía nada. No comprendía nada y decía, qué cosa más rara, porque yo era más gótico, tenía mis colmillos de vampiro y tenía todo eso, y yo estaba en otro trip hasta que tuve mi despertar, porque eso es el famoso despertar. No es que los ángeles llegan y te tocan las campanas, no, es una sacudida, y en eso fue como empezar a comprender lo que yo platicaba contigo. Después, cuando conozco a Reina Maya, que son colaboradores del curso de milagros, yo hago el curso de milagros, que por cierto me tardé 4 años en acabarlo, porque me fue bien complejo hacerlo, porque realmente lo que hace desestructura al ego y a la mente, y llega a que puedas profundizar. Además que para mí, en mi experiencia del curso de milagros, cada día que correspondía hacerlo, me ocurrían cosas en mi vida personal tan fuertes, que en una de ellas, cuando decía esto no es real o algo así, se me incendió mi consultorio, y mientras que estaba todo mi consultorio incendiado, donde tenía que estar con palas, tenía que estar repitiendo esa frase, esto no es real, y bla bla, y yo decía, como yo no, si tengo todo destruido. Eso no significa nada. Eso era, no significa ese era el capítulo. Y entonces me empezaron a ocurrir situaciones
que de pronto era eso, era como, primero, fragmentar la mente para después unificarla. Porque en lo que yo creo es que en este yo individualista es la primera etapa para pasar al yo unificado. Porque si yo no tengo esta parte de mí y no me amo a mí, no puedo amar a alguien más. Entonces algo que se me ha enseñado a través de esta experiencia, de cómo lo he estado yo experimentando, de estas canalizaciones o estos estados de trance o diferentes formas de manifestación, ha sido primero eso, amarme para amarte, porque no estamos separados. De hecho, mi nombre Yakun significa amar en el lenguaje maya, pero para amar, pues primero requiero el amor, porque el amar es la acción del amor. Y además en otras culturas que me han iniciado con otros nombres, que los musulmanes, en los sufis me iniciaron como Muhabbet. Muhabbet en turco significa amor. Y luego los yorubas de África, en España, me iniciaron como el hijo de Oshun, que es la diosa del amor. Entonces todas las iniciaciones que he tenido, todo van para lo mismo, para poder comprender lo que es el amor, porque es lo más complejo que se puede entender. Es que en esta realidad, en la mente humana, no cabe esa posibilidad, porque el ego jamás va a entender lo que es el amor. Y entonces ahí es algo que requieres tú experimentarlo y entender que en este yo estás tú en mí y yo estoy en ti. Y que eso es lo que hizo tanto el Buda, el Cristo y todos estos grandes iniciados, porque por eso se llaman iniciados, los que deciden iniciarse en el proceso de reencontrarse para darse cuenta que los otros yoes, que son parte de mi expresión también, sea mi parte lumínica o mi parte más oscura, porque cuando tú identificas, como lo que decías de la Santa Muerte, yo también tuve como esos encuentros con personas con el tema de la Santa Muerte, y yo me puse como a una ocasión ya no le digan santa. Bueno, a la señora muerte, a la niña blanca, eso, así nomás. Pero fue muy interesante porque estando en un colectivo, en un camión, tenían a la figurita de ella, y cuando la estaba viendo, tuve como una conexión y entendí que representaba la transformación, que eso es la muerte, aunque no es real, es el proceso de transformación. Es como yo requiero dejar morir algo en mi vida para que pueda nacer algo, porque lo opuesto aquí a la muerte es el nacer, no es la vida. La vida es la conjunción entre esas dos etapas, entre nacer y morir, que sería, o estamos de día, llega la noche, entonces muere el día, entre comillas, nace la noche, luego muere la noche y nace el día, desde el concepto que yo veo. Y en ese punto empecé a comprender todo y empezó a cambiar totalmente mi visión a muchas cosas. Y empecé a este momento en mi vida, después de todos estos años, empezar a comprender más claramente el mensaje, aunque todavía sigo sin entenderlo al 100%, porque me siento hasta cierto punto limitado en mi parte humana. Porque no se puede entender lo que es la eternidad en una mente humana donde ve día y noche, en donde todo es dualidad. Poder entender la eternidad no se puede hacer desde el cuerpo humano, es muy complejo. Porque aquí vemos todo dualizado, hombre, mujer, día, noche, frío, calor, todo es dual. La única forma de entender la eternidad es precisamente ir más allá de lo que la mente del ego hace. Y aparte el ego, su función aquí es acelerarnos el proceso. El ego es algo que contrae, el ser es algo que se expande. Con lo que decía Leo del Cristo cósmico, yo recuerdo mucho, no sé, esta serie de televisión japonesa Sailor Moon, que es una serie anime, que es de las únicas que me ha gustado de las anime, era esa, pero porque ellos se manejaban como las diosas o las cuidadoras del Cristo, porque cuidaban los cristos que tenían dentro de los corazones de las personas, y había unas entidades oscuras que se disfrazaban y manipulaban y seducían a los humanos para robarles el cristal que tenían en el corazón, y las Sailor Moon se encargaban de proteger esos cristales de esas personas, y las personas no estaban conscientes de todo eso. Y es muy interesante esta serie japonesa, muy mística, y que yo me basé en muchas de estas caricaturas, porque desde niño yo elegía qué tipo de caricaturas quería ver. Yo recuerdo ver los ositos cariñositos, que en donde era su chakra de su corazón, y a partir de su corazón es como iluminaban y hacían todo esto. Y desde niño yo me di cuenta que esta parte mía espiritual me fue preparando para que cuando cayera en el trance del sueño, del ego, tuviese las herramientas para que en el momento en que te conociera a ti, y conociera a Domán y conociera a muchas personas, fuera como recordando lo que yo ya me había programado también, aparte de lo que el ego ya estaba programándose. Porque la mente del ego pues se programa a través de los padres,
porque el niño, hay una etapa donde no tiene directamente un ego, porque acaba de venir del mundo de allá. Entonces está recién desempacado, pero con el tiempo se empieza a olvidar. Y entre más tiempo se está en densidad, en este tipo de mundo, pues empieza a caer más en la ilusión del sueño. Es como traer unos gafas de tercera dimensión y creer que lo que tú estás viendo ahí es real. Hasta que te quitas las gafas, que yo creo que eso, Dios está jugando a esto, está con las gafas a través de mí, y en el momento que dice, ya me cansé del juego, se los quita y ve la realidad como es, desde otro punto. Pero ese en verdad es un proceso personal. Además, la luz y el amor es inevitable. No se puede evitar. Lo querrán retrasar, lo querrán prolongar con todo lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero es inevitable. A todos, no hay un solo ser que no vaya a tener su despertar. Es todos. En un viaje de ayahuasca que tuve, que fue muy profundo hace también, dentro de todo mi proceso de exploración y demás, ahí, en el momento en que primero me fui a mis infiernos personales, donde había unas arpías y se reían y decían, Yakun, ¿te has iluminado? Jaja, y se empezaban a burlar, y estaba como en toda mi idea de que el otro me había robado el alma y bla, 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 bla. En el momento en que entré en esa parte que dicen el perdón, de hacerme responsable que yo había provocado todo eso en mi realidad y que no eran los otros los que me habían hecho, cambió mi frecuencia y me fui como al nirvana, en donde ya no tenía un cuerpo físico, era... El chakra cardíaco era como un arcoíris que iba saliendo energía solamente a este punto. Y había estas mismas voces de las arpías, pero ahora angelicales, y que me decían una nueva frase. Me decían, todo el mundo se dará cuenta que la segunda venida de Cristo es ahora. Y en el ahora me explotaba el corazón y era un orgasmo todo el tiempo. Y siempre era la misma frase, todo el mundo se dará cuenta que la segunda venida de Cristo es ahora, y que ahora era aquí. En este punto donde conecta los chakras inferiores que nos conectan a la tierra y los chakras superiores que nos conectan a lo divino. La cruz. Porque es el punto centro. Exactamente la cruz. No la cruz de los católicos que ponen más arriba lo material y lo espiritual lo dejan cortito, sino es más la cruz de los Andes o de estas otras culturas iniciáticas que está en el centro, entre lo divino y lo terreno. Entonces, cuando se empieza a comprender estos mensajes, que también todos estos libros fueron escritos para el populacho y para los iniciados, como las películas. Muchas de las películas, hay gente que la ve con visión hollywoodense y habemos otros que vemos el mensaje, porque tienen muchos mensajes, tanto para los luminosos como para los oscuros, porque es una forma de ir programando también a las nuevas generaciones. Y ahorita estamos en una época muy compleja, porque tenemos exceso de información. Lo que antes era un tabú y no había información, ahora hay demasiada. Y entonces ahí es, ¿cómo vas a discernir? A partir de aquí. Tienes que despertar primero tu alma, que se encuentra en tu tercer ojo, para que el espíritu se manifieste en tu corazón. Pero para eso requieres estabilizar tus chakras inferiores. Porque si no tienes buena tierra, no estás bien enraizado, te pierdes en el universo. No es lo mismo chapotear en la orillita del mar que nosotros que ya entramos a mar profundo, porque ahí es otra cosa. Entrar en estos temas místicos cada vez es más complejo, porque la mente va a hacer todo lo posible por querer mantener una realidad que no es real, como bien dice Martín, lo inexistente, y que me gusta también eso, porque no existe, es parte de mi juego mental. Y ahí es donde creo que el verdadero mensaje de esta enseñanza es eso, es ¿qué realidad quiero yo crear? Hay una película muy buena también de hace muchos años que no me acuerdo si se llama algo con referente a la llave, algo así. Trata sobre Luisiana, en donde hacen el vudú y todo eso. Entonces llega una psicóloga que ella no cree nada de eso, y mientras que ella no lo cree, no le afecta. Pero en el momento en que cree, lo crea y le hacen vudú. Entonces está bien interesante cómo es, si tú permites que la realidad del otro interfiera con tu realidad, entonces ya entraste en esa realidad. Yo estoy creando mi realidad está en disposición de las personas que quieran compartir esta realidad, pero si no, es respetable, pero yo no me permito que a mí me metan a eso, porque si no estamos en una época donde estamos co-creando conjuntamente y colectivamente. Es muy importante en esta unión, pero entender que esta era de Acuario es 1 por 1, y en ese 1 por 1 todos estamos dentro. Pero si estamos esperando que el otro hace la chamba y yo sin hacer nada, es como, ojalá tú haces todo el ejercicio y yo tuviera tus músculos. Pues no, yo tengo que hacer también mi parte. Claro. Y entonces esta época todavía mucha gente sigue como en la era de Piscis, esperando salvadores.
esperando a otros que vengan a hacer la chamba y que tengan los resultados. Y esta era no es así. Esta era es uno por uno de forma colectiva. Nenalina Acevedo, saludos. Qué lindo que el amor por hablar del Maestro Jesús nos una en este momento, a pesar de todo lo que estoy escuchando. Yo no sé qué, algo así. UCDM. Un curso de milagros. Curso de milagros. Un curso de milagros. Claro, Bueno, son ustedes las saben. siglas. Oye, qué interesante esto de Sailor Moon. Yo no lo veía así. Creo que vi un capítulo, no sé. No, ni un capítulo. Pero bueno, Leo, desde tu experiencia y tu trayectoria, ¿qué le podrías decir a los que nos están siguiendo? ¿Cómo podría ser este encuentro? ¿Cómo iniciar este encuentro hacia el Cristo? Hacia la enseñanza. El camino que yo seguí, que fue igual de chile, de mole y de manteca, me terminó regresando o llevando a él. Porque a los que iniciamos este camino del despertar, de la magia, del despertar de la conciencia, del camino espiritual, nos llama mucho la atención todo lo que es manejo de energía, magia, esoterismo, ciencias ocultas, parapsicología. Y si hubo un personaje histórico que manejó la energía como verdaderamente magíster, y que todo lo que es alquimia, metafísica, magia, uso de la energía, que tanto nos llama, terminas investigando su vida de una manera, que es lo que a mí me pasó, ya más profunda, en libros secretos, en libros ocultos, en libros prohibidos, y en los abiertos, y me di cuenta que, como dije al principio, no ha habido más alto mago, ni más grande alquimista, ni más grande hombre medicina, ni sanador que yo haya conocido, que el Maestro Jesús. Y entonces terminé estudiando sus palabras y sus pasos, y me enamoré de la sencillez, pero a la vez contundencia de su mensaje y de su palabra y de sus huellas. Realmente nos marcó a todos, hasta a los que no lo siguen y a los que lo siguen. Tú vas a Israel y en Navidad tienen los logotipos de Navidad que vienen de los cristales, como estos cristalitos de nieve que simbolizan a Cristos, y que pues ahí los ponen y los adornas. Vas a un centro comercial en Abu Dhabi o en cualquier capital de un país árabe y están llenos de símbolos de Navidad. Ya no un Jesucristo o algo, pero sí un Santa Claus, o unos renos, o unos pinos nevados, o unos duendes, o no, pero que realmente fueron creados y evocan a la celebración de la natividad de Él, del nacimiento de Él. De hecho, Christmas es Christ, de Cristo, ¿no? Viene de Cristo. En inglés, por ejemplo, toda la celebración. Los propios y extraños terminan celebrando los días de Él, les guste o no, y eso enfurece a los que no lo siguen de manera oscura, ¿eh? O sea, porque sí existen caminos oscuros, eso sí es un hecho, como los de la señora muerte, como los de el satanismo o el luciferismo. Realmente existen esos caminos, pero pues la energía, potestad y poder de esos caminos, no sé, como dice Domani, pues, de plano no existen porque son chafas. Sí, claro que son poderosos porque usan magia mental y hay energías, como dijo Yakun, que sí han sido nutridas a lo largo de los siglos y están friegue y friegue a la humanidad y literalmente son enemigos de la humanidad, pero a esto sí les revienta la celebración de los días de Él. No, de hecho hacen rituales de magia negra en los días de Él, nomás para molestar, para cerrar los portales de amor que se abren cuando los celebramos, ¿no? Entonces, a todos nos ha marcado sus pasos, ¿no? Es realmente un personaje
histórico que cambió la historia de la humanidad. Aquí estamos sentados en un Jueves Santo porque inicia el proceso donde termina su misión, ¿no? La Semana Santa. Entonces, estamos concentrados aquí 4 almas, 3 maravillosas que me resuenan muchísimo, ustedes 3 y los que nos están oyendo, aquí en torno a una mesa, yo de manera virtual, pero donde él estás en el centro, ¿no? Y lo estamos tertuleando al respecto de este personaje y de todo lo que simboliza, porque se le puede sacar de tocho morocho en simbolismo, en mensaje. Entonces yo le invitaría a los que nos escuchan, que no son seguidores de él, pues no a que sean devotos de manera fanática, religiosa, antigua, sino de una manera nueva, combinando quizá lo que hacían los cátaros, los cátaros estos y los esenios y los cristianos gnósticos, ¿no? Esos 3 caminos cristianos y un poco de los templarios. Esos 4 caminos cristianos se pueden retomar hoy y de una manera moderna despertar nuestro Cristo interno que existe, ¿no? Y el amor universal y fluir con él y seguir, tratar de leerlo. Sus frases son maravillosas, o sea, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti, esa es sabiduría pura. No hagas aquello que no te gustaría que te hicieran a ti, animalito malo, porque qué chistoso Hitler, ¿no? Perdón, Hitler amaba a su sobrina. Quiero ver a su sobrina en un horno para hacerla jabón, a ver si le hubiera gustado a Hitler, ¿no? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No sé, se me vienen a la mente muchas, pero cosas ya de alquimia. Por ejemplo, cuando le dice a Juan, yo quiero que tú estés aquí hasta que yo regrese. Ese regreso muy probablemente es el que dijo Yakun, cuando toda la humanidad despierte su Cristo cósmico y ascendamos a una 4ª dimensión de conciencia. Eso podría ser otro programa, ¿no? A la dimensión del amor, pues, y que es más allá. Pero le dice, yo quiero que tú estés aquí hasta que yo regrese. Se enoja Pedro y Pedro le dice, pero ¿por qué no yo, maestro? Dice, bueno, tú eres la piedra, tú fundarás mi iglesia exotérica, pero casi las palabras eran, yo estoy diciéndole a Juan que funde mi iglesia esotérica y que los secretos que yo le entregué en las montañas, a él y a María Magdalena, no todos están ahora preparados. Pero él tiene los secretos para no morir hasta que yo regrese. Por eso la famosísima leyenda del preste Juan, que ahora es señor del mundo, señor de Shambhala. Fíjense qué interesante. El discípulo amado es el jefe de la Hermandad Blanca Intraterrestre para muchos círculos esotéricos, Entonces, el preste Juan, que así se le dice en esoterismo. Y todo esto, bueno, que toda esta comunidad esotérica que nos está escuchando, vean qué cosas tiene Jesús, ¿no? O sea, investiguenle más a fondo y no hay que ir a otra fuente, de verdad. Bueno, sí, tampoco hay que fanatizarnos, pero sí hay toda esta inquietud de encontrar los secretos que Hermes nos enseñó, y de hecho Hermes lo estaba esperando, Hermes lo estaba esperando, y siempre lo cantó, nada más que hay que leer las tablas de Esmeralda, las 2, la alquímica y la otra, donde están siempre esperando los grandes maestros de la antigüedad a este avatar, a este Mesías, a este gran hombre que iban a ser los 3 reyes magos, 3 reyes magos, no 3 reyes sabios, 3 reyes magos. ¿Quiénes eran? Nadie sabe, llegaron de la nada guiados por una bola de luz, era un ovni, ¿no? Objeto volador no identificado, que se paró así encima de donde él nació, señalando dónde había nacido el jefe, y magos ya sabían que iban a hacer y le entregan objetos que le pertenecieron en una vida pasada cuando fue señor del mundo. Entonces estos 3 reyes magos eran miembros de la Hermandad Blanca Intraterrestre, que le vinieron a reconocerlo y a darle los honores a Jesús, en lo que terminaba de recibir al Cristo cósmico, o despertar su propio Cristo interno. Pero acá parece ser que la energía del mismísimo Cristo cósmico sí se manifestó de una manera potenciada, a comparación de lo que todos podemos lograr, que sí es despertar al Cristo cósmico.
casi en el mismo nivel, ¿no? Pero parece ser que sí hubo un fenómeno que sorprende, por ejemplo, a los extraterrestres. Que sí, el Cristo cósmico, la entidad, segunda persona de la Trinidad, en persona, descendió y se fue fusionando con él poco a poco. Por eso se necesitaba un cuerpo tan especial, bien diseñado. Parece ser que seres de las Pléyades intervinieron para que genéticamente desde Abraham hasta Jesús se diera por la línea del rey David este cuerpo tan maravilloso, genéticamente creado para soportar estas energías. Y al parecer, de donde nació, y es parte de los misterios del cristianismo esotérico, Rosacruz, inclusive blanco, antes de ser infiltrado por las logias negras, parece ser que María traía una sutil presencia materna que hemos llegado a intuir muchísimos días, la madre tierra, el espíritu de Gaia, del planeta. Por eso siempre se aparece en cerros, en cavernas, en el suelo, en un árbol, entre pinos, en el cerro Xiviac, la de Medjugorje, en el cerro de Garabandal, en Garabandal, entre 4 pinos, en el cerro del Tepeyacac, aquí en México, en Montserrat, siempre en la naturaleza, siempre en la naturaleza. Entonces imagínense, para dar a luz a tremendo ser, ¿quién tenía que ser esta madre tan especial? No cualquier mujer hubiera reventado, no hubiera podido parir a ese tremendo ser. Y entonces ya te vas como yendo hacia cosas ya más, volteas a ver a una virgencita y dices, ay, Tonantzin-Tlali, Pachamama, Gaia, hola, no sabía que eras tú, ¿me entiendes? Y así, wow, empiezas desde el punto de vista que yo le agarré, y en la mexicanidad, Quetzalcóatl, la historia de Quetzalcóatl es increíble. Entonces yo le recomiendo a los escuchas que se claven investigando de forma alternativa, que no se frenen, sin tapujos, que se vayan con todo para investigar sobre este personaje que nos tiene aquí reunidos. Oye, Leo, ya rápidamente, esta frase de el regreso del Cristo, ¿cuándo y qué significa? Sería la pregunta. Desde tu perspectiva. Pues el regreso, así como les dije, que todos tenemos un cuerpo crístico, sin menoscabo de que existe el Cristo cósmico, y pues por ende está en todo y en todos. Yo creo que esta etapa viene, como Yakun lo dijo, y como siempre lo ha dicho Domani en el curso Milagros, el despertar del Cristo cósmico es el retorno de Jesucristo. Ese es el real retorno y el que le importa inclusive a Él. Pero parece ser que no es el momento ahora en donde va a regresar. Acuérdense, uno es Jesús el Cristo, porque me faltó aclarar ahí, al parecer según todas estas investigaciones y todas las conclusiones a las que he llegado después, es que Jesús el Cristo ya quedó fusionado con el Cristo cósmico en persona para siempre jamás, y anda multidimensionalmente sirviendo a la luz, independientemente de que el Cristo cósmico sigue ahí, reinando en la Santísima Trinidad, en el corazón de la creación, en una 12ª superior, o quién vayan ustedes a saber dónde, pero en el corazón de todo y de todos, el corazón del Logos, ahí está el Cristo cósmico, y está en todas partes. Pero este personaje que logró cumplir esta misión aquí, Jesús el Cristo, sí está operando, parece ser que es de una alta jerarquía en términos de los ejércitos celestiales, muy respetado, se le obedece, es el rey, y que va a regresar, pero no ahora. Si se lee bien el Apocalipsis, viene una confrontación que ya estamos viviendo. Yo estoy de acuerdo con Yakun de que estamos viviendo el Apocalipsis, pero de una manera light, no como venía, porque varió la línea de tiempo. Y gracias a tanta luz que hay en el mundo, a pesar de que no se nota, hay muchísima gente despierta en el planeta, y ahora más. Nos metieron su trancazo en la pandemia y lo único que hicieron fue que despertaron a millones. Entonces, ahora más. Entonces, la lucha entre las fuerzas retrógradas y las fuerzas progresistas, o las fuerzas del amor y las fuerzas dormidas, está dándose con todo ahorita, y eso lo prevía el Apocalipsis, pero de una manera light, gracias a tanta luz que hay. Cuando triunfen las fuerzas de la luz, porque es inevitable, el amor y la luz, como se dijo aquí, es inevitable,
Siempre, como dijo Gandhi antes de morir, siempre gana el bien, siempre gana el bien, siempre gana el amor. Tarde o temprano siempre gana el amor. Entonces va a terminar ganando la luz, como dice el Apocalipsis, y si se lee bien, vienen 1000 años de paz. En el libro de las Revelaciones, 1000 años de paz, y luego regresa. Ahí es cuando regresa Jesús el Cristo. Entonces, todavía falta mucho, ¿no? Sin embargo, para que podamos ganar todos, ahora tenemos que despertar a nuestro Cristo interno. O sea, el retorno de Jesucristo es ahora, en esta batalla, en este camino a la ascensión. De hecho, todo lo de la ascensión tiene que ver con el despertar del Cristo interno de todos. Porque si no, ¿cómo? Y es el flujo de amor incondicional dentro de nosotros. Y solo así vamos a vencer a las fuerzas oscuras, y todos tenemos que trabajar, no sentarnos compartiendo en WhatsApp todo lo que nos llega sin salir a las calles y pelear en concreto en tu trinchera, yendo a los reclusorios a despertar asesinos, violadores, maleantes, o inocentes que están ahí sufriendo, ¿no? Y consolarlos. Toda la labor de Yakun, la labor que haces tú y yo divulgando, estamos en nuestra trinchera, pero hay muchos que están en potencia de actuar y no actúan. Se quedan nada más en el bla, 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 y se quedan en el hipnotizados, y así nos quieren, hipnotizados y no actuando, saliendo a protestar en contra de nuevas pandemias, saliendo a la pelea concreta de si eres ingeniero, pues, oye, trabaja para la luz, para la ecología, para el despertar de la conciencia. Si eres arquitecto, igual; si eres militar, igual; si eres político, igual. Sí se puede, todos podemos salir a la batalla y actuar en estos tiempos históricos que estamos viviendo. Muchas gracias, conforme Leo. a las enseñanzas de Jesucristo. Martín, si fuese el caso de que estamos esperando que venga una persona físicamente, no. O sea, si fuese el caso, ¿crees que estamos, o sea, porque todos estamos en un proceso, cada quien está en su proceso, y no se trata de decir yo estoy unos pasitos más adelante, unos escalones más arriba, tú más abajo, pero evidentemente hay gente que anda perdida todavía y por aquí hay una pregunta, ¿no? De esta persona, Nenalina Acevedo: ¿es posible que un ser transicione sin tener un despertar espiritual, aunque sea a nivel mínimo? ¿Es posible que alguien se vaya en blanco? Pues sí, se da el caso. O sea, hay gente que va a la escuela y pasa de vacaciones, y es el caso de muchas personas, y es respetable porque está viviendo, generando su propia experiencia y su propio proceso. O sea, no podemos presionar a alguien que no está listo. No, pero ya estaría superado. Aún ahí está superado. En este caso, puede llegar un bebé y ese día irse, y ya superó su prueba, ya lo que tenía que venir lo cumple. O sea, eso claro, tenía que encarnar, y nada más. Y vivir la experiencia, esa pequeña experiencia. Claro, en la evolución no hay involución, ¿eh? Todo es para adelante. Todo es para adelante, así que despreocúpense. Eso es, tranquilos. Bueno, en ese caso, retomando la pregunta, con esta diversidad de procesos, que cada quien está en su proceso, si fuese el caso de que los que están esperando que alguien físicamente venga a salvarlos, que se ve en el espejo. No me dejas preguntarte. Perdón, yo pensé que ya había terminado la pregunta, porque ya te me adelantaste. O sea, ya me estás contestando, ya va por ahí. Sí. Hay que vernos, pero en el espejo de verdad, en el espejo de Cristo, ¿no? Y ahí estamos, ahí está. No hay que tener miedo, es que hemos tenido mucho miedo al respecto, porque nos han hecho así creer, pero este despertar es entenderlo de esa manera. Yo nada más les propongo algo que de verdad no es descabellado. Si hemos visto la crucifixión y lo vieron aquellos que el maestro no hubiera querido que vieran eso, el maestro nunca les enseñó que vieran eso. Él les enseñó que la vida era eterna, nunca les enseñó la muerte. Les dijo a qué venía y a dónde íbamos todos. Y en la evolución de él, en amor, estamos todos. Cuando el maestro asciende con todos. No se pudo haber ido si alguien no ascendía.
porque entonces no hubiera sido completo. Aquí es todo, es absoluto, la ascensión es para todos, es justicia divina. Entonces, desafortunadamente, los que vieron el sacrificio del Maestro, ahora podemos ver la ascensión del Maestro. Hagamos el ejercicio, hagamos esa visualización. En este momento, que es la semana propicia para hacerlo, perdonemos esa visión fatal, inútil y no verdadera, de haber visto al hombre luz, al ser, al Maestro del amor, en una catástrofe, porque al final, acuérdense que uno ve lo que su evolución puede ver. Exacto. Si no, ahorita podríamos ver ángeles. ¿Por qué no los vemos? Porque desafortunadamente quizá nuestra evolución no nos permite verlos. Entonces, utilizando este poder maravilloso, vamos hoy, en esta Semana Santa, vamos a ver, vamos a imaginar, a visualizar todo lo maravilloso que fue, no ese momento que no existió, de verdad no existió. Lo que existió fue el regreso del Maestro a su hogar, a su casa, y no solamente llegó y dijo, ay padre, ya llegué, qué cansado estoy de esos humanoides tan raros, ¿no? Sino que llegó con todos nosotros, llegó con todos nosotros. Entonces nosotros podemos vivir ya esa ascensión si es que queremos, pero no hay de otra. Lo tenemos que visualizar primero, lo tenemos que poner en nuestra mente para que luego lo proyectemos, porque acuérdense que es creer y crear. Entonces yo lo que creo lo genero. Entonces ya dejemos de creer en la fatalidad, en la muerte, para entonces ver lo que tendríamos que haber visto. Perdonemos a los discípulos de hace 2000 años, que somos nosotros. No crean que no es saber de quiénes eran y que sí, somos nosotros. Ahora esos nosotros podemos ver como Dios, y entonces participar de la ascensión del Maestro. Ya simplemente con el poder de la decisión ya lo estamos logrando. No crean que es algo muy difícil ni complicado, pero sí hay que hacerlo. ¿Qué creen que es lo complicado? Lo contrario, lo que hemos vivido 2000 años de sufrimiento. Eso sí es muy complicado. Pero lo otro nada más es aventarnos, como digo yo, salir del closet espiritual y decir, pues ya soy espíritu, ya yo soy Dios, yo soy hijo de Dios, no importa cómo cada uno lo entienda, pero lo importante es que veamos a un maestro ascendido, cósmico, haciendo milagros, porque de nada sirve todo este rollo si no hacemos milagros. Por eso el maestro no le llamó al curso de perdón, le llamó curso de milagros, para que ya nosotros digamos, a ver, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué estoy estudiando? ¿A qué le tiro? ¿A hacer milagros? No a entenderlos, a hacer los milagros. Y la manera es aquí. Todo tiene que pasar aquí para que luego se genere, la idea se genera. Entonces, yo les invito otra vez más a que esta Semana Santa sí nos sintamos capaces de... Y les voy a hacer un examen sorpresa, ¿no? Y hay quienes van a estar preparados y quienes no van a estar preparados, ¿no? Y ya al final ¿saben qué? No era importante el examen, ¿no? Sino su disposición que manifestaron en este momento a presentarlo, hacerlo o no hacerlo, o hacerse responsables de esta situación que yo les vine a ofrecer, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es más o menos, claro. Creo que va por ahí. Y el examen fue la pandemia. Cuando inició la pandemia, inició los exámenes para ver si es un ancristo o un anticristo. Donde hay un polo, estará el otro. Es ley de equilibrio y resonancia, no puede estar uno sin lo otro. Como tal, es un balance. La cuestión es, como dice Don Manny, y como dice el curso de milagros, es la corrección de la visión. Es corregir esa visión, porque si yo me enfoco en el anticristo, es que le estoy dando realidad a eso. ¿Qué es el anticristo? Pues darle es el egocentrismo, esta parte de la separatividad como tal. Entonces, pero es que el examen ya está. El Apocalipsis es parte del examen, para ver qué tú has elegido crear en esta realidad. Desde el 2012, que fue el gran flujo energético, en que muchas de las culturas y todo eso mencionaron esa fecha en particular, y que yo estuve en Teotihuacán, vi lo que el sol hacía, que el famoso Quetzalcóatl, vi una cosa que bajaba del sol hacia la tierra, y me di cuenta que sí hubo una descarga de energía
Y ahí había pasado algo que yo todavía no entendía. Tenía apenas unos meses de haber tenido el nombre de Yacún Cristo. O sea, seguía sin entender cosas, pero lo logré ver. Y fueron estos, desde el 2012 hasta el 2019, 7 años de preparación interna, de decidir qué quiero para mi vida y qué no quiero, y qué estoy dispuesto yo a compartir ya con todos los demás, para que cuando llegó 2020 decir, a ver si es cierto. Y como lo que decís, sí, llegó el maestro sin avisar y dijo, ya es momento. Y pues lo que cada quien haya hecho es lo que ahora se está manifestando. Y lo más fuerte de ahora es que esto se va a seguir incrementando. Entonces, para mí ahorita hay 3 categorías en este momento. Los dormidos, los hipnotizados y los despiertos. Y los despiertos son los que más les ha estado costando trabajo, se podría decir, porque es muy doloroso ver todo lo demás. El estar despierto, aunque es una bendición, pero duele mucho. Porque es no poder hacer nada por otras personas que no corresponden porque están en sus procesos. Los dormidos son estos que ni siquiera saben que hay posibilidades de nada. O sea, ni siquiera saben que esto es todo una ilusión de la mente. Porque tienen que vivir esa experiencia, como le decía Domani, es que es una experiencia solamente. Y los hipnotizados fueron aquellos que sí despertaron, pero como el flautín mágico, tocaron una melodía a partir del 2020 y ¡fum!, cayeron en la hipnosis colectiva. Y los hipnotizados ahí sí es más complicado, porque el hipnotizado solamente sigue las órdenes del hipnotista, solamente es eso. Entonces nosotros que hemos decidido mantenernos en este despertar, porque es mantenerse, es una continuidad, es solamente seguir compartiendo, ir mostrando a los otros posibilidades, porque eso es lo que yo me encargo de mostrar. Si tú te encargas de brillar, tu propio brillo se encargará que los otros también quieran brillar. Y entonces se van a acercar. Es permitir que las personas se acerquen. Yo simplemente entrego mi tarjeta de presentación, pero yo no me pongo a querer cambiar absolutamente a nadie. Digo, aquí hay una posibilidad. ¿Quieres? Te voy mostrando parte de cómo ha sido mi proceso para que tú lo apliques. Y entonces, cuando una luz se enciende, su campo áurico o su frecuencia genera que la otra habitación consiguiente se pueda ver dónde está el interruptor para también encender. Y eso es lo que hace la luz. Por eso, entre más vayamos encendiéndonos cada uno de nosotros en nuestra luz, por consecuencia habrá otros, aunque no tengan ni idea ni entiendan nada, porque en verdad ahorita en esta época fue una gran sacudida, porque los despertares es a través de algo muy fuerte, porque es una sacudida. Y entonces hay personas que están muy asustadas también porque están despertando y no entienden nada, como me pasó a mí en mi época. Pero ahora tenemos mucho más acceso a todo esto, que hace 20, 30 años atrás no se podía hablar nada de estos temas como tal, tan fluido, pues. Estaba, y más aquí en México, estaba como muy prohibido o muy estigmatizado, y ahora no. Ahora lo podemos hacer en cualquier parte y hasta con gente que es muy jovencita, porque he tenido pláticas así con gente muy jovencita y con gente que tal vez pareciera que no supieran por lo que se dedican, y me sorprendo cada día. Que desde gente que son barrenderos, albañiles o empresarios o artistas están en esos despertares, porque se está activando de forma natural. La cuestión es permitírselo. Lo más complicado en esta realidad es aprender a recibir. Se nos ha educado siempre a dar, pero no a recibir. Y yo no puedo dar algo distinto a lo que no haya recibido previamente. Entonces, en este momento es aprender a recibir al Cristo. Es esa parte femenina que requeremos, y más nosotros como hombres, que es lo más complejo todavía, abrirnos a recibir esa parte para poderla dar. Porque estamos en un mundo al revés, como Alicia en el País de las Maravillas, que la mete el conejo blanco, que es la conciencia, al túnel, para ver la otra realidad. Y aquí es exactamente lo mismo. En el momento en que dejamos, bueno, entre comillas, el mundo espiritual y entramos al mundo terrenal, pues entramos al agujero. Y solamente lo que estamos haciendo es retornar a lo que sigue estando ahí, porque sigue estando ahí. Solamente es hacia dónde está la visión. Si mi visión está hacia la parte de sufrimiento, pues más, porque eso es lo que hacen las instituciones. Yo que estuve en España, en Andalucía, en estos meses, las caravanas que hacen con los muñecotes, eso, que yo tomé videos, es que era tan curioso. Y los penitentes, ¿no? Que tenían como estas máscaras tipo Ku Klux Klan, de colores tintos y todo eso. Y yo veía a la gente hipnotizada. Y lo más interesante de ahí, de Torremolinos, de esa zona, es que esta Semana Santa, donde están todos vestidos así súper religiosos,
pero al siguiente mes o a los 2 meses es la marcha gay. Entonces todos esos se quitaban todas esas cosas y traían todos los colores. Y era tan curioso los extremos, pero al final de cuentas eran los extremos. Porque es todo lo puritano y después todo el libertinaje. Pero no había un punto centro ahí. Y yo creo que este momento es tu parte oscura, tu parte luminosa, es momento de unificarlas, que la parte oscura es el poder poner límites y la parte luminosa es el integrarnos y unificarnos todos y que vayan en un camino en común, pero es una elección personal, sí. Y esto es una elección, te conviertes en un Jedi o en un Darth Vader. Y siempre es una elección. Y cualquiera de las dos que elijan, a mí me da la oportunidad de que gracias a que Hitler existe, o existió, o si haya existido, que tampoco me consta, me da la oportunidad de que yo pueda elegir o convertirme en ello, o convertirme más en una imagen tipo Gandhi, Cristo y todo eso. Simplemente es poder elegir. Para eso está esta realidad. Claro. Leo, estamos llegando al tiempo final aquí en cabina. Y un mensaje final que nos compartas, que le compartas a la gente que nos ha estado acompañando, sobre todo a la que te ha estado siguiendo. Pues muchas gracias, Odiseo, nuevamente por la invitación. Domani, Master Domani, Yakun, un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, a los que nos escuchan y ven, sí, efectivamente, como dijo Domani, vamos a quitar a Jesús de la cruz, vamos a equilibrar la cruz, como dijo Yakun, y veamos una cruz reluciente, equilibrada, como símbolo de su mensaje y triunfo sobre el mundo, sobre el mal, Creo que se apagó tu micrófono, Leo. ¿Sí me escuchas? Se me apagó tu micrófono, ya no te escucho. A ver. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Me dicen en cabina que... No sé si le puedas subir el volumen, si está encendido el micrófono. A ver. ¿No? Ya no te estamos escuchando. Que se fue la despedida. Vamos a ver si yo... Leo, está encendido, ya está encendido tu micrófono. Pero no sé por qué razón no lo escuchamos ya aquí. Un chamuco. Chamuco. Aquí en mi iPad, entonces es allá. Aquí sí lo escucho. Bueno, en lo que regresa el audio, vamos a hacer a cambiar con Martín, en lo que le movemos aquí para ver si podemos recuperar el audio de Leo. Bueno, mensaje final sobre este tema. Lo mismo. Regresemos al Cristo interior. El segundo advenimiento de Cristo somos nosotros. Aceptémoslo, visualicémoslo como tal y amemos más. Cada vez que ustedes sientan que hay un problema en la oficina, manden amor, de verdad. Antes de llegar ya manden el amor. Cuando veas que una persona está enferma y lo vas a ir a visitar o no lo vas a ir a visitar físicamente, mándale amor, porque el amor es lo que hace falta. Al final de cuentas, eso es, y ese es el mensaje de Jesús. De la manera que lo podamos entender, mejor lo vamos accionando, lo vamos haciendo. Y yo creo que en la manera de que esto lo podamos hacer, vamos a entender de qué se trata. Se trata de que, imagínense que ahorita, vuelvo otra vez al tema de los apóstoles, yo creo que es la época, ¿no? Ya no es, entenderé a este cuate, ahora es, ya no es cuestión de entender al cuate, ahora es cuestión de hacer lo que el cuate hace. Eso es realmente un verdadero maestro. El maestro no es aquel que separe, el maestro es aquel que te guía para que tu mismo maestro, tu maestro interior, te ilumine. Entonces, si eso es el maestro Jesús, ya ahora sí, tomarle la palabra para que entonces
hagamos lo que tenemos que hacer, que es exactamente lo que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, como ahorita estamos en la tierra. No la podemos perder. Podría ser que desencarnemos y no hagamos milagros. Podría ser que desencarnemos y no perdonemos a los demás. Bueno, habrá seguramente la infinita bondad del universo nos proveerá. Pero ahora tenemos la oportunidad. Entonces, si yo tengo la oportunidad de hacerlo, y ya lo sé, porque a lo mejor hay quienes andan medio adormilados y no lo saben, pero si ya lo sé, si ya vimos esto, si ya lo escuchamos, ahora vamos a hacerlo. Y en el hacerlo, les vuelvo a repetir, la única manera es amar a tu prójimo como a ti mismo, porque tú eres el prójimo. Muy bien. Leo, a ver si ya te escucho. A ver, habla. Ahí sí es cuestión de acá, porque en mi iPad sí se escucha. Que le muevan ahí algo. Si no, el lenguaje de la seña. Ahí vamos con Yakun mientras, para avanzar. Mensaje final, Yakun. Pues observar estas partes de sí mismo y no tenerle miedo a su parte oscura, porque gracias a la noche el sol brilla más y las estrellas brillan más. Entonces, al poder integrar esa parte y observarla, y como dice Martín, es amar a esa parte, aunque esa parte no te va a querer amar, es poder empezar a integrar y unificar, y más en esta época que es como muy simbólica, que aunque yo no profeso el catolicismo, pero al final de cuentas pues estoy en un país en donde hay esto, es no pelearse con ellos, sino utilizarlo a favor. Es como todo esto que te va ocurriendo en tu vida, utilízalo a tu favor. Si tu ego quiere manipularte, utilízalo a tu favor, pero ahí tú tienes que estar presente, ahí tienes que estar tú manifestado y darte cuenta quién eres tú y qué es eso que está en tu mente. Y a partir de ahí ya podrás hacer algo. Entonces yo creo que esta parte de este Cristo es que te enseña precisamente cómo es que funciona la mente para que puedas utilizarla a favor y crear la realidad. Muy bien, bueno, estamos tratando de reconectar con Leo. Por aquí unos saluditos más a las personas que nos estuvieron acompañando. María de León, que ya se conectó tarde, pero que nos está escuchando. Saludos, maestro Martín. El examen, dice Ewa, es la vida misma también. Mariluz Reyes, ¿dónde puedo contactar a Yakun? Bueno, ahorita va a dejar sus datos. Que si es posible hacer un curso de milagros con Martín online, también sí, preguntan claro, por aquí. Claro. Y había otra persona que no me quiero saltar. Rosy Preciado, saludos a todos, excelente programa como siempre. Dago Escuba, saludos a León, muy interesante. Que si puede hablar ya Leo, a ver si escuchamos. No, ya no recuperamos el audio, lamentablemente. Nos quedamos así. Se nos acabó el tiempo en cabina. Lamentablemente pues ya no fue posible recuperar este audio, pero muchísimas gracias, Leo, un abrazo, nos vemos pronto. Gracias por tu participación, por tu tiempo, por la aportación, también a todos los seguidores de Leo, una disculpa por esta situación, cosas que suceden de repente técnicas. Un abrazo, Leo. Gracias, Martín. Gracias a ustedes. Gracias, Yakun. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en Ser, Saber y Hacer. Hasta la próxima. Gracias.